alguien me informe. Perfecto. Iniciamos entonces. Voy a repetir entonces la presentación. Les decía que mi nombre es Jorge Felipe Albornoz Barrientos. Soy profesor de Derecho, Argumentación, Pensamiento Crítico, Metodología de la Investigación Científica en varias entidades universitarias, en la Universidad Nacional Andrés Bello en Chile. Eh, Precisamente hoy en día expongo con filiación de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Además, soy profesor en la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente desde hace poquito en la Universidad Internacional SEC, en sede Ecuador, ¿verdad? Impartiendo clases a distancia, diseñando distintos cursos. Y entonces, en ese contexto, recibí el alto honor, el gran privilegio de poder dirigirme a ustedes el día de poder exponer algunas ideas, algunos contenidos breves relacionados con la reforma constitucional chilena, ¿verdad? Este no va a ser un análisis dogmático, demasiado denso, sino que busca más bien ser una publicación en el sentido de la divulgación científica, ¿verdad? Por lo mismo es que antes que todo tengo que comenzar señalando que lo que yo expongo el día de hoy no es solamente fruto de una investigación o una investigación mía solamente, sino que confluyen en esta presentación una serie de otros marcos investigativos o procesos investigativos en los cuales me he desarrollado con una serie de personas que me han ayudado, ¿verdad? Tanto a nivel de instituciones como por ejemplo la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello y el colectivo Impacto Social Hip Hop, con quienes llevamos trabajando ya varios meses en esto, tanto investigando como realizando trabajo territorial, yendo a comunidades a explicar sobre el derecho en el ámbito de tocata hip hop o eventos hip hop que se generan precisamente con la finalidad de comunicar. Asimismo, agradecer a Valentina Barrera, Vicente Correa Reyes, Jimena Donoso Rochabrún, Javiera Baeza González, Marcelo Ibarra Amigo, María José Cuevas Villalobos, Pedro Astudillo Farías, Yulitza Barrales, Yaritza Torrejón, María José Bravo Chura y Valeria Bravo Lillo, quienes han contribuido en distintos contextos en estas investigaciones que me llevan a traer hoy día esta ponencia. Asimismo, mencionar desde ya como marco referencial que en el contexto de la crisis social que se ha ido desarrollando, primero desde el estallido social de octubre y luego desde la crisis por la pandemia mundial que vivimos en la actualidad y que precisamente nos tiene conectados de manera online, es que han existido una serie de movimientos jurídicos, ¿verdad? Una serie de movidas jurídicas, de desplazamiento, de acciones jurídicas, y donde muchas de ellas han sido promovidas, ejecutadas, diseñadas por una serie de profesores y profesoras constitucionalistas, ¿verdad? Y en ese contexto es que algunas de las autoridades que yo más sigo, precisamente porque han sido relevantes en distintos procesos de mi formación, son la maestra Miriam Enríquez Viñas, y los profesores Hugo Tórtora Aravena y José Ignacio Núñez, ¿verdad? A quien, además de agradecer, por supuesto, la formación que me han entregado en distintas etapas de mi vida, hoy en día agradezco la posibilidad de poder acceder a su material. Y este material, y este es un fenómeno que me interesa compartir, que lo considero relevante, tiene que ver con una serie de insumos que se han hecho circular por las redes, tanto privadas como medios de comunicación masiva, precisamente con la finalidad de informar a la población para efectos de que este proceso de reforma constitucional sea lo más exitoso posible, ¿verdad? Dentro de esos profesores también, además de los ya mencionados profesor Enríquez y profesores Tórtora y Núñez Leiva, se encuentra el profesor Jaime Baza, quien ha sido muy influyente y activo también. Y en este sentido les recomiendo desde ya, todo esto yo lo voy a mencionar también al final de mi presentación para efectos de que quienes quieran acceder a los contenidos, ¿verdad? Directamente puedan hacerlo con los datos que les estoy dando. Les recomiendo bastante algunas direcciones de Instagram, algunos perfiles de Instagram, como por ejemplo derecho-fácil, derecho-fácil en Instagram, o ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, o INDH Chile, ¿verdad? Instagram INDH Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos Chile. Estas son cuentas donde ustedes si quieren estar, quieren ser personas informadas, que se encuentran informadas respecto de esto, pueden acceder directamente a ella y levantar de ahí un montón de información que se encuentra disponible. Finalmente, de este marco referencial vamos a mencionar algunas leyes precisas que las voy a citar desde ya de nuevo para que si alguien quiere buscarlas y revisarlas, ¿verdad? Lo tenga claro. De todas formas, luego yo voy a anotar este cuadrito acá abajo.
Estas leyes son, por supuesto, de estas normativas en general, es, por supuesto, la Constitución Política de la República en primer término, luego la Ley 21.200 que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República respecto precisamente de la reforma constitucional y del proceso de reforma constitucional, luego la Ley 21.216 que precisamente vuelve a modificar la Constitución Política de la República. Todo esto hace poquito, ¿verdad? Leyes que se han elaborado, o normas que se han elaborado desde octubre hasta el día de hoy. Y que entonces la ley 21.216 lo que hace es permitir la conformación de pactos electorales e independientes, por una parte, y garantizar la paridad de género, que esto es una innovación importante respecto de la normativa constitucional chilena, lo que por supuesto se agradece muchísimo. Eh, y eso es una reforma que luego se hace a la reforma para permitir la paridad de género y asegurarla, ¿verdad? Y finalmente otra ley que es muy relevante y que va a estar presente en la ponencia del día de hoy es la ley 21.221, que modifica el itinerario del proceso de reforma constitucional producto de la crisis humanitaria que se ha generado en relación con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? El proceso iniciaba, o mejor dicho, el aspecto procedimental, el primer plebiscito iniciado originalmente el 26 de abril y hoy en día eso fue desplazado a el 25 de octubre, como vamos a ver a continuación. Dicho eso, entonces, vamos a hablar de la estructura de esta ponencia. En primer lugar, mencionaremos algunos aspectos relevantes respecto del contexto en el cual se genera este proceso de reforma constitucional. Luego hablaremos de la reforma en términos específicos, ¿verdad? Y ahí haremos énfasis tanto en las limitaciones que tiene esta reforma, que van a ser, como veremos, principalmente dos. Y finalmente veremos también muy brevemente ya los efectos que ha tenido la crisis humanitaria del COVID-19 en el proceso de reforma constitucional, adelantando algunos aspectos como que fue declarado estado de catástrofe, como que se movió el plebiscito, como ya decíamos, y finalmente analizaremos un aspecto pintoresco, a lo menos a mi juicio, relacionado con el Poder Ejecutivo que hoy en día está recurriendo a el Tribunal Constitucional para efectos de, o está amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional para efectos de impedir que exista una ley, ¿verdad?, que asegure que nadie sea despedido durante la crisis con, por supuesto, goce de sueldo. Luego vamos a hablar de algunas reformas que sí han propuesto, como por ejemplo la ley de protección al empleo. Bien, comenzamos entonces con el contexto, ¿verdad? Analizando el contexto en el cual surge esta reforma constitucional. Para eso cabe hacer algunas precisiones, mencionar que hasta el día de hoy la constitución que rige es una constitución que comienza a regir terminando la dictadura, ¿verdad? Se aprueba en un plebiscito, pero es un plebiscito que se ha cuestionado bastante toda vez que en primer lugar se trata de una constitución propuesta por un régimen totalitario, como fue la dictadura en Chile del general Augusto Pinochet, y además que luego se alega en general que no hubo una estructura que permitiera verificar que esas votaciones eran efectivas y que por tanto efectivamente se consideraba legítima esa constitución. De ahí en adelante, ¿verdad? Esto fue el año 80, en la constitución del 80, de ahí en adelante comienzan a formarse una serie de movimientos, de sectores que se ven a su juicio perjudicados por muchos aspectos que tiene la Constitución, de los cuales veremos algunos, y comienzan entonces a formarse algunas especies de efervescencias sociales que cada cierto tiempo, ¿verdad? Todos los años hacían distintas marchas, distintas convocatorias, distintos procesos de reforma que se plantean, ¿verdad? Que se discuten y que quedan finalmente la mayoría de las veces entrampados en las discusiones de la clase política y que no siempre llevan o llegan finalmente a la nación, al pueblo. Mencionar por ahí algún aspecto relevante relacionado con eso que ya desde hace algunos años en Chile el voto es voluntario, ¿verdad? Es un voto voluntario y que parte importante del padrón de las personas que podrían votar finalmente se abstiene más de la mitad incluso, ¿verdad? En las votaciones. En ese contexto entonces que como decíamos comienzan a surgir una serie de problemáticas, primero diría yo que se empiezan a descubrir desde el punto de vista inductivo, ¿verdad? Se empiezan a identificar problemáticas precisas
y en función de esas problemáticas luego se compara y se contrasta los hechos que se identifican, las problemáticas sociales, con finalmente algunas advertencias y comentarios que venía haciendo la doctrina hace muchísimos años, desde el momento en el cual se creó finalmente la propia Constitución. ¿Cuáles son estos hechos? ¿Verdad? Algunos hechos pintorescos que podrían dar luces respecto de nuestro sistema jurídico y político. Por ejemplo, nuestra Constitución garantiza el derecho a hacerse dueño de toda clase de bienes, ¿verdad? Artículo 19, número 23, salvo aquellos que la nación haya hecho, o sea, que la naturaleza haya hecho común a la nación toda, o que se trate de objetos que están ajenos, ¿verdad?, fuera del ordenamiento jurídico. Eso se encuentra el 19, número 23 de nuestra Constitución actual. ¿Qué pasa? Que si bien entonces existe una limitación a la adquisición de propiedad, toda vez que yo no puedo hacerme dueño de bienes que la naturaleza haya hecho común a todos los hombres o deban pertenecer a la nación toda y la ley así lo declare, es que se empiezan a generar algunos derechos, ¿verdad?, mediante la vía de la licitación, o mejor dicho, de la concesión, ¿verdad? Se comienzan a conceder algunos derechos. Eso ha repercutido, por ejemplo, de que en Chile se pueda establecer ciertos derechos, está regulado en el Código de Agua al amparo de nuestra Constitución, que las personas pueden comprar cuotas, ¿verdad?, de agua. Entonces yo tengo en el río y en ese río yo establezco primero derechos. Eso se puede hacer de manera prácticamente gratuita, más allá de los trámites jurídicos, ¿verdad? Y entonces yo me hago dueño de esos derechos. Por tanto, ¿qué sucede con eso? Que hay lugares tremendamente afectados por sequía, ¿verdad? Por ejemplo, Petorca, que es un lugar que se caracteriza en Chile hoy en día por la producción de paltas, ¿verdad?, de aguacate, está viviendo una sequía terrible, pero resulta que en mismo Petorca hay una serie de plantaciones de paltos que precisamente consumen toda el agua que originalmente consumían los pueblos. Eso hace que existan grandes plantaciones de paltos, por ejemplo, mientras que las personas que están cruzando la calle tienen que tomar agua muchas veces, o que están un poquito más arriba del cerro, tienen que tomar agua con camiones aljibe que le llevan agua, ¿verdad? Una vez a la semana o similares, ¿verdad? Y entonces estas son crisis que van surgiendo. Esa es una primera crisis, por ejemplo. Otra crisis que a mi juicio se ha venido desarrollando en todo este proceso tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento y el respeto, la protección y garantía de los derechos de los pueblos originarios. Hoy en día hay sectores, ¿verdad?, como por ejemplo sectores cercanos aledaños a Temuco, en la 9ª región de la Araucanía, donde lisa y llanamente el Estado ha militarizado zonas completas para efectos de eh, evitar que ciertos pueblos originarios, reclamando títulos entregados por el Estado, ¿verdad?, puedan hacer efectivos ciertos derechos sobre ciertos territorios. Eso también es uno de los conflictos que se ha generado y que ha repercutido en la necesidad de reformas. Otro de estos conflictos, ¿verdad?, tiene que ver con el exacerbado liberalismo económico que permite nuestra Constitución. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de la Constitución, hablamos que la Constitución en Chile tiene un orden público económico, ¿verdad? Garantiza un orden público económico, establece un sistema económico dentro de la Constitución, y que se conforma por algunos artículos, ¿verdad?, principales de la Constitución, pero además dentro de los derechos, principalmente por los artículos 19, número 20, 21, 22, 23 y 24, ¿verdad? Que se genera la posibilidad en función de eso de intervenir en términos sociales para principalmente los privados, salvo que una ley de quórum calificado, ¿verdad?, 3/5 de las senadores y diputados en ejercicio así lo autoricen. ¿Qué pasa? Que aquí hay que ser finos con este análisis, porque si bien la Constitución efectivamente establece una serie de beneficios para los privados, muchas veces en desmedro del desarrollo estatal y por tanto de la obligación del Estado respecto de cumplir con la protección de garantías y derechos de las personas, de todas formas, a pesar de que la Constitución lo establece así, no es solo eso lo que ha bastado para que surjan las crisis actuales, sino que en el mismo Congreso, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados y la Sala de los Senadores, es que no se han logrado las mayorías para efectos de, por una parte, realizar leyes de quórum calificado que puedan permitir el actuar del Estado, y por otra, ¿verdad?, para reformar la misma Constitución por la vía institucional derivada del poder constituyente
derivado, ¿verdad? Esto estoy hablando antes del 18 de octubre y finalmente de días después, que ya vamos a ver con un poquito más de fecha. Y entonces, ¿qué pasa? Que al no existir, por una parte, las mayorías claras dentro de el Congreso para efectos de modificar ciertas normativas y permitir que el Estado intervenga, y por otra parte, por la exigencia de mayor quórum por parte de la Constitución para que el Estado intervenga, es que muchas veces se genera, ¿verdad?, licitaciones y concesiones a privados para efecto de que ellos intervengan y desarrollen actividades que generalmente la nación considera que deben corresponderle al Estado. Eso repercutió, por ejemplo, en una serie de problemáticas relacionadas con, por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, el sistema de AFP, donde hoy en día llegar a jubilarse solamente con los recursos que tiene en la AFP es una de las peores desgracias que le puede pasar a un chileno. Precisamente ese es uno de los alegatos más trascendentes y transversales al momento de exigir nueva constitución. También, por ejemplo, otro de los reclamos básicos y característicos tiene que ver con educación universal, gratuita y de calidad, que eso hoy en día en Chile, hasta el momento al menos, no se ha logrado. Y otra parte importante de aparte de estos intereses sociales, digamos, que buscan protegerse y disminuir el quórum para efectos de que se pueda intervenir el Estado y satisfacer mejor las necesidades sociales, existen otros reclamos, como por ejemplo que se trata de una constitución principalmente conservadora en términos, dirían algunos, ¿verdad?, éticos o morales, mientras que es bastante liberal en el ámbito de lo económico. Y por otra parte, ¿verdad?, una de las críticas también permanentes que se hacen a la Constitución es su ilegitimidad de origen. Es decir, muchas personas dentro de la nación consideran que por el hecho de haber sido una Constitución que no fue elaborada por el pueblo, sino que surgió en dictadura, es que es una Constitución ilegítima y que no debería seguir rigiendo el destino de la nación, ¿verdad? Todo eso entonces, como decíamos, implica 30 años de distintos disgustos, distintos casos que se han ido levantando y que finalmente muchas veces, y aquí el Tribunal Constitucional también ha participado en estas complejas discusiones, porque muchas veces incluso reformas legislativas que implican el beneficio para amplios sectores del pueblo no se han podido desarrollar porque el Tribunal Constitucional aplica la Constitución del 80 y por tanto hay reformas que no se pueden realizar, ¿verdad? En función de eso es que se comienzan a generar contextos de crisis y dentro de eso, como decía, ya en los últimos años cada vez estallaban más crisis. En algún momento fue la Revolución Pingüina, por ahí el 2005, 2006. Luego comienzan a producirse una serie de otras reclamaciones de la ciudadanía en el ámbito feminista, en el ámbito de minorías, ¿verdad?, de la comunidad LGTBQI+, etcétera. Todo esto, ¿verdad? En el ámbito de la salud, hoy en Chile, ¿verdad? Tenemos un sistema absolutamente insuficiente de salud por parte del Estado, insuficiente, por decirlo menos, ¿verdad? Todos los inviernos sabemos que en Chile muchas personas que tienen acceso solamente a salud pública van a pasar un pésimo invierno. En ese sentido, entonces, es que comienzan a generarse distintas críticas sociales que son progresivamente, a mi juicio, desatendidas por la autoridad política. Si bien la presidenta Michelle Bachelet en su momento estableció un programa de reforma constitucional que consistía en una serie de cabildos para levantar opiniones sectorizadas, ¿verdad?, que permitan luego sistematizar un discurso unificador de la nación, ese proceso de reforma constitucional finalmente no prosperó. Se hizo un montón de cabildos, se levantó un montón de información, se educó mucho la población y a mi juicio eso repercute en que luego la población también se haya dado cuenta de algunos aspectos relevantes en cuanto a la modificación de la Constitución. En ese sentido, entonces es que ya esto no da más y por ahí la semana del 15 de octubre eh, comienzan a manifestarse los estudiantes, que por lo demás los estudiantes estaban también manifestándose hacía bastante tiempo por una serie de discriminaciones en el ámbito de la educación. Por ejemplo, alegaban que no debería existir la PSU, que es la prueba de selección universitaria, que es estadísticamente muy discriminadora, ¿verdad? Que finalmente tiene una tendencia clara a beneficiar a las personas que tienen mayores ingresos y mejores condiciones socioeconómicas, ¿verdad? De esas personas estaban siendo criminalizadas, me refiero a la policía entrando a los colegios, a los liceos, ¿verdad?
y tirando gases lacrimógenos dentro de los liceos, y por su parte los estudiantes respondiéndole con bombas molotov y todo este tipo de cosas. En ese contexto entonces es que surge, ¿verdad?, una problemática porque se aumenta el precio del pasaje de transporte público del sistema Transantiago en 30 pesos. Y en función de eso es que si bien muchas personas reclamaban, ¿verdad? No llegó más allá de ciertas discusiones, principalmente en los ámbitos más intelectuales y más adultos, sin perjuicio de ellos. Los estudiantes, desde el día 15 de octubre, comienzan a hacer llamados para evasiones masivas en el pago del pasaje del metro, ¿verdad? Y en función de eso es que se comienzan a sumar estudiantes y por ahí eso como empezó como el lunes 15, creo, no, antes de, poquito antes del 15 de haber sido ese lunes, y ya a la mitad de semana había muchos adultos se habían sumado, ya, y esto repercute en que luego el día 18 de octubre, para evitar esas evasiones masivas de manera absolutamente desproporcionada a mi juicio jurídico, es que se cerró varias estaciones de metro. Antes de eso, antes de cerrarse esas estaciones de metro, lisa y llanamente se reprimió a una serie de personas, a una serie de estudiantes, y se aplicó incluso, ¿verdad? Los fiscales pidieron incluso la ley de protección de seguridad interior del Estado, que es la ley de terrorismo. Eso hizo que, por ejemplo, un profesor que rompió una barrera para pasar al metro estuvo 18 días, creo que fueron 18 días, preso, ¿verdad? Detenido en estricto rigor porque la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorismo, establece una serie de diferencias en cuanto al trato y las garantías de las personas. En función de eso, entonces, llegamos al punto culmine el día 18 de octubre para evitar, luego de ya que estaba la policía en las estaciones de metro, para evitar todas estas evasiones masivas, a alguien brillante se le ocurrió la brillante idea de cerrar las estaciones de metro a eso de las 7 de la tarde. Como comprenderán, eso hizo, a las 7 de la tarde está recién saliendo la gente del trabajo en Chile, eso hizo que muchas personas, por ejemplo, estoy hablando de Santiago, tuvieran que caminar 15, 16, 18 kilómetros para llegar a su casa, porque además en Santiago tenemos el problema, como en muchas ciudades, de que mucha gente se desplaza hacia el centro y luego vuelve a altas horas a su casa. Esto fue el punto que ya la gota que rebalsó el vaso, la gente comenzó a tomarse las estaciones, comenzaron a romper absolutamente todo, 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 y el día 18 de octubre termina con 20 estaciones de metro quemadas y 41 estaciones con daños de diversa índole y dentro de esos saqueadas absolutamente completas. Esto hace que al día siguiente el presidente Piñera en cadena nacional declara un estado de emergencia constitucional en el cual lo habilita, ¿verdad?, constitucionalmente para efectos de disminuir la capacidad de ejercicio, ¿verdad? O regular en mayor medida, restringir en mayor medida el ejercicio de ciertos derechos. Comienzan a existir, bueno, se declara el estado de emergencia constitucional, eso permite convocar la presencia de militares en las calles. Recordemos que en Chile se dividen las Fuerzas Armadas en Fuerzas Armadas propiamente tales y Fuerzas de Orden, que son carabineros. Y Carabineros, como toda policía, está entrenada para tratar con personas, mientras que en general las Fuerzas Armadas están entrenadas y adoctrinadas para tratar con enemigos principalmente externos. En función de eso, entonces, se empieza a decretar una serie de toques de queda. En función de esos toques de queda, además comienzan a generarse una serie de actos violentos también y vandálicos, de tal forma que por una parte comenzaron a haber marchas en todo Chile, que llegaron a ser marchas millonarias, ¿verdad?, de más de 1 millón de personas, regiones prácticamente enteras con toque de queda, y por otra parte cientos, ¿verdad? Cientos y miles de denuncias en contra de organismos del Estado por efectos de vulneración a los derechos humanos. Sobre esto existe abundante bibliografía, de hecho, sin ir más lejos, con un grupo de profesores y estudiantes, profesoras y profesores y estudiantes, y además de una decena de organizaciones sin fines de lucro, precisamente interpusimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero mediante la vía formal y luego se la pasamos directamente impresa a el director ejecutivo, Paula Orao, y entonces una denuncia de 61 páginas que queda a vuestra disposición en caso de que alguien la quiera revisar.
En función de eso entonces es que ya se descontrola absolutamente todo, cada día habían más protestas, cada día más habían más actos violentos en contra del pueblo, se mutiló a una serie de personas con balines disparados a los ojos, ¿verdad? Otras personas murieron o fueron, perdieron su vista por efectos de que llegaban lacrimógenas directamente a sus cabezas y entonces comenzó a generarse un caos. Todo esto hizo que el día por ahí 13 de noviembre, aproximadamente 12 de noviembre, o poquito antes tal vez, el gobierno estableciera o planteara por primera vez la posibilidad de proponer un Congreso Constituyente. Esto es relevante, ya que si bien en el fondo lo que se reclamaba por parte del pueblo en lo que se llamó la Revolución de Octubre, el Movimiento Social Evade o el Movimiento Social Chile Despertó, lo que reclamaba era una nueva constitución que fuese democrática, ¿verdad? Y que por tanto pudiese generar el propio pueblo. Mientras que lo que se propone en principio es un Congreso Constituyente en el cual quienes reformaran la Constitución fueran finalmente la clase política, ¿verdad? Los senadores y diputados en ejercicio. Eso es tremendamente problemático precisamente porque desde hace varios años se viene evidenciando una serie de problemáticas relacionadas con corrupción, como en varios de nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? En los cuales se ha visto que lisa y llanamente hay empresas que compraban leyes, se la mandaban a un senador y diputado, y ese senador y diputado interponía, ¿verdad? O presentaba, daba inicio a la tramitación de una ley hecha por una empresa para la conveniencia de la empresa. Y entonces esto también de nuevo generó una serie de problemas hasta que ya el día 15 de noviembre una serie de representantes de todos los partidos, prácticamente de todos los partidos, anuncian un acuerdo por la paz social y por la nueva constitución. Recuerden que lo plantean de inmediato como un acuerdo por la nueva constitución con la condición, ¿verdad? O con las expectativas de que eso implicara la paz social. Y entonces para eso se propone una comisión técnica que realiza ciertas propuestas, ¿verdad? Esa comisión técnica propuesta o compuesta por 14 miembros de partidos políticos. Y finalmente ellos elaboran días después un informe, ¿verdad? Creo que el 16 de diciembre lo entregan con una propuesta de cómo debería ser el proceso de reforma constitucional, modificando el artículo 15 de nuestra constitución y en particular los artículos 127 y siguientes, ¿verdad? Y entonces luego esta reforma constitucional pasa a ser la ley 21.200 que modifica la constitución que comienza a regir el 24 de diciembre del año 2019, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿qué es lo que señala esta ley? Que se va a llamar a consulta, ¿verdad? Se va a establecer un procedimiento que tiene principalmente 4 pasos, que son plebiscito, elección, trabajo de convención y finalmente un nuevo plebiscito de salida, un plebiscito de ratificación. El plebiscito de entrada, originalmente estipulado o originalmente pensado para aplicarse el día 26 de abril, es un plebiscito en el cual se va a hacer 2 preguntas principalmente a la ciudadanía que puede votar de manera voluntaria, ¿verdad? Esas preguntas son, en primer lugar, si se busca o no modificar la Constitución, ¿verdad? Si usted quiere o no quiere aprobar la Constitución. Y una segunda pregunta en una boleta aparte es si en caso de aprobar la Constitución o en caso de aprobarse la reforma a la Constitución, ¿quién quiere que lo haga? Una comisión mixta compuesta por la mitad, 86, creo, 86 personas que surgen del Congreso propiamente tal y otra mitad compuesta por distintos personeros que representan al pueblo, o por otra parte una convención constituyente, ¿verdad? Lisa y llanamente que esa convención constituyente es curioso, pero por asuntos conceptuales, ¿verdad? Asuntos semánticos, no se le quiere llamar asamblea constituyente o asamblea constitucional porque eso activa muchos miedos debido a mi juicio a muchos discursos del terror que se han planteado poniendo como por ejemplo algunas crisis como las que vive Venezuela y culpando de eso a la convención constitucional, ¿verdad? O mejor dicho a la asamblea constitucional. Finalmente lo ponen con otro nombre, de verdad es insólito, pero muchas de esas son las justificaciones a por qué le cambian el nombre. Y entonces existen 2 opciones, una comisión o una asamblea constitucional que se llama comisión constituyente, compuesta por representantes del pueblo, u otra mixta compuesta de la mitad de representantes del pueblo y la otra senadores y diputados en ejercicio. Esto tiene algunas implicancias.
pero que las podríamos resolver luego en las preguntas por efectos del tiempo. Bien, entonces, todo esto da lugar entonces con la reforma constitucional a el proceso mediante el cual se va a llevar a cabo la modificación de la Constitución, ¿verdad? Aquí recordar entonces algunas leyes que son relevantes, como por ejemplo la ley 21.216, que regula algunos aspectos relacionados con las listas de personas que postulan a ser constituyentes y por otra parte de la composición del órgano constituyente en cuanto tal, ¿verdad? Y dentro de eso, les decía, es característico que se logró después de años de bastantes constitucionalistas, sobre todo mujeres constitucionalistas, grandes profesoras como la maestra que ya mencionaba, Miriam Enríquez Viñas, decenas de años o más de una decena de años al menos, exigiendo y levantando argumentaciones para evidenciar la relevancia de que las mujeres, que son la mitad de la humanidad, se estén representadas de una manera paritaria, ¿verdad? Proporcional, para efectos, evidentemente, de no desechar el talento y la inteligencia de la mitad de la humanidad. En función de eso se logra hacer esto entonces y se da lugar al proceso. Como decíamos, comienza a generarse principalmente a nivel social una serie de acciones, una serie de comportamientos sociales en cuanto a informarse y estar atento respecto de lo que iba a pasar, no así tanto el gobierno, que de hecho se le reclamaba permanentemente que el proceso iba bastante lento. De hecho, antes de estar en la crisis por el COVID-19, ya muchas personas teníamos la impresión de que el proceso de alguna forma u otra se iba a retrasar porque era bastante improbable que lograran levantarlo hasta el 26 de abril. Recordemos que es un proceso donde participa el CERVEL y es como una elección en términos generales, salvo las excepciones que les he mencionado. Dicho eso, entonces, es que luego de esta ley que asegura la paridad en cuanto a las listas y los constituyentes, surge la ley 21.221 que modifica el itinerario, ¿verdad? Esto ya, y entrando a las partes finales de la ponencia, se debe precisamente a que se retrasa el primer plebiscito por efectos de ya la crisis humanitaria que surgida a raíz de la pandemia de COVID-19, ¿verdad? De coronavirus. En función de eso es que las personas no podrían eventualmente o directamente no podrían reunirse, ¿verdad? Para efectos de participar en este plebiscito, muchas voces principalmente sociales, y esto es raro, ¿verdad? Las voces sociales que pedían antes el proceso constituyente comenzaron a pedir el retraso, precisamente porque también en Chile se ha generado una facción importante de organizaciones sociales y personalidades dentro del ámbito del desarrollo social que han sido bastante críticas sobre el tratamiento que el Ejecutivo le ha dado a esta pandemia, ¿verdad? Y entonces, en función de la necesidad de levantar información, una serie de información que ha surgido por todos lados, y además un voto de protesta o una acción de protesta, es que surgieron distintos movimientos, dentro de eso el Colegio Médico de Chile, y dentro de eso el Colegio Médico de Chile con la Asociación de Alcaldes de los distintos municipios en Chile comenzaron a solicitar cuarentena total desde ya cuando se veía que venía el asunto complejo. En función de eso entonces es que se modifica el plebiscito y con eso se modifica de manera más o menos proporcional, todo se atrasa cerca de 6 meses, de octubre a, perdón, de abril a octubre. 6 meses se atrasa y con eso se atrasa todo el proceso. Algunas limitaciones, y con esto sí que prometo que ya para ir terminando me quedan solamente 2 ítems, tienen que ver, como ya decíamos, por una parte con que las decisiones que se tomen tendrán que estar compuestas por determinadas personas y dentro de eso una de las limitaciones que me parece destacable, ¿verdad? Me hace sentir orgulloso del sistema jurídico en el cual me desarrollo, es precisamente la paridad. Eso deja, ¿verdad? Un montón de restricciones extra que tienen que ver con la continuidad de distintos políticos que ya llevan años trabajando en esto, ¿verdad? O con el aseguramiento de ciertas posiciones de poder para las personas reconocidas como hombres, ¿verdad? Etcétera. Y en función de eso me parece una limitación correcta. Otra limitación tiene que ver con que para efectos de determinar aquellos aspectos que van a quedar en la Constitución,
debe existir un quórum al menos de 2/3 de los votos de los comisionados. Esto también generó revuelo. Aquí, de nuevo, se agradece una vez más lo activos o la cantidad de activismo jurídico que han generado distintos intervinientes en el proceso, porque de inmediato comenzaron a levantarse algunos profesores, ¿verdad?, por redes sociales, por la vía escrita, mediante las publicaciones científicas, a explicar en qué consistía esto. En el fondo, hay que entender que lo que queremos que quede dentro de la Constitución tiene que aprobarse por 2/3, ¿verdad?, de la comisión que esté participando. Si no llega a los 2/3, se va a dejar a una discusión futura respecto, como ustedes saben, de la regulación del nuevo marco constitucional, y por tanto, o llegan a los 2/3 y se incluye en la Constitución, si no queda la posibilidad de discutirlo al futuro. En función, y finalmente otra limitación tiene que ver, y esto también es fundamental, porque echa por tierra parte importante de las críticas, que bastante caricaturescas, ¿verdad?, que hoy en día se realizan al proceso de reforma constitucional y sobre todo a la Asamblea Constitucional, que recordemos se llama Comisión Constituyente. eh, Y en función de eso, entonces, ¿verdad? Es que se queda asegurado que aquellos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes al momento de la redacción de la Constitución, por supuesto que no podrán ser vulnerados, estableciendo un marco de los más democráticos posibles, a mi juicio, para la generación de una nueva Constitución. Esto hace entonces que, por una parte, aquellos discursos fatalistas que dice que el país se va a desintegrar por efecto de tener una Constitución nueva, se echen por tierra, ¿verdad? Porque no se va a vulnerar los derechos de las personas. Y por otra, porque en aspectos técnicos esto asegura que haya una serie de aspectos del núcleo duro de los derechos que no puedan ser vulnerados, y que si son vulnerados, por tanto, se podrá reclamar para efectos de no incluirla, ¿verdad? ¿Cuándo se reclamaría? Al momento del trabajo de la convención, porque recordemos que el primer paso es el plebiscito de entrada, es decir, preguntar primero si quieren o no una constitución. Eso actualmente el 25 está agendado para el 25 de octubre. Primero, si quiere o no una constitución y qué tipo de comisión quiere, una mixta o una completamente conformada por personas del pueblo no políticas. Luego de eso, ¿verdad? Luego de eso ya se va a comenzar el proceso en otros 6 meses de elección de los comisionados, para que luego los comisionados tengan entre 9 y 12 meses para efectos de discutir el nuevo texto constitucional. Y ahí estamos en el tercer paso, ¿verdad? Y una vez que tengan la propuesta de nuevo texto constitucional, luego de toda la discusión, donde, recordemos, no se pueden vulnerar derechos fundamentales que se encuentren en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, finalmente hay un plebiscito de salida en el cual se presenta al pueblo la constitución ya incorporada, o ya la constitución, mejor dicho, perdón, diseñada para efectos de que el pueblo decida si acepta o no acepta esa constitución. Lo que se espera, ¿verdad?, es que si efectivamente hay participación ciudadana, entonces el pueblo luego se espera que ratifique esa constitución, toda vez que se entiende que si hay participación ciudadana van a estar ahí los intereses del pueblo, y por tanto se ve como una solución a la problemática que se ha generado hasta la actualidad. Finalmente, ¿verdad? Como decíamos, existen algunos efectos que el COVID-19 o que la pandemia por coronavirus ha tenido en el proceso constitucional. El primero de ellos es que, como no podían haber personas congregadas, ¿verdad?, agrupadas, se suspende, ¿verdad?, se retrasa en 6 meses y un día el proceso de el plebiscito de entrada, donde era el 26 de abril, ahora va a ser el 25 de octubre, y entonces con eso se retrasa proporcionalmente todo el proceso de reforma constitucional. Y otros aspectos que ha tenido relevantes, a mi juicio, el coronavirus en esta discusión de reforma constitucional, tiene que ver con evidenciar claramente en la práctica, a mi juicio, lo que el pueblo chileno viene pidiendo hace ya bastantes años, que es, en primer lugar, un Estado más fuerte; en segundo lugar, un Estado que entregue herramientas y garantías para los derechos que se compromete a brindar, ¿verdad? Porque no sirve de mucho que yo reconozca ciertos derechos si luego nadie va a estar
garantizando, si no hay las herramientas jurídicas para efectos de garantizar el ejercicio de estos derechos. Y eso se ha visto, por ejemplo, en el ámbito de la educación, donde la verdad hemos dado un montón de tumbos. Por una parte, en un principio, la ministra Cubillos, que venía siendo tremendamente cuestionada por el pueblo desde el estallido social, recordemos que la educación es uno de los principales focos de solicitudes en la actualidad, renuncia a su cargo, ¿verdad? Y se posiciona como ministro de Educación el profesor Raúl Figueroa, que por supuesto le tengo todo el respeto del mundo, él fue mi profesor, pero fue mi profesor de Derecho Comercial y Derecho de Quiebras, ¿verdad? Y luego de eso ha tenido algunas experiencias, según su currículum público, al menos en el ámbito de la educación, pero no era un especialista en educación. Y eso hizo, por supuesto, que de nuevo el pueblo se manifestara en función de la exigencia de autoridades capacitadas para efectos de realizar lo que nosotros vamos solicitando, digamos, en cuanto a educación. Y con esto, ya para ir cerrando, bueno, ahora estamos en la problemática de que se suspendieron las clases a solicitud de los distintos municipios y del Colegio Médico de Chile, ¿verdad? Luego se extendió la suspensión de clases, pero en vez de extender la suspensión, se reemplazaron por las vacaciones, de tal forma que los estudiantes que aún no entran a clases ya tuvieron las 2 semanas anteriores sus semanas de vacaciones. Y esto también ha repercutido en una serie de problemas y actualmente, al parecer, lo que sería una locura que absolutamente nadie está de acuerdo con realizar, al menos, bueno, no sé si absolutamente nadie, alguno debe estar de acuerdo con eso, digamos, pero la sensación general es que es absurdo lo que ha dicho el Ministerio de Educación relacionado con volver a clases el 27. De hecho, yo mismo estoy preparando desde ya una serie de recursos de protección en caso de que mi hija tenga que volver al colegio, por supuesto lo vamos a interponer si es que se le van a interponer a la autoridad, por supuesto ahí vamos a estar también. Otro conflicto que se ha evidenciado tiene que ver con el sistema de salud. Nadie sabía nada, información imprecisa, lisa y llanamente mentira. Nuestro ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha sido conocido a nivel mundial por frases como que no va a declarar cuarentena porque hay que esperar a ver si el coronavirus se pone buena persona, que el Ministerio de Salud dijo expresamente al principio de la crisis que no había que usar mascarilla, que era contraproducente usar mascarilla, ¿verdad? Cuando en realidad luego se supo que la razón de esos dichos tenían que ver con la falta de aprovisionamiento de mascarillas. Eso hoy en día incluso el Estado hizo tutoriales para hacer mascarillas y hoy en día en locomoción pública, en transporte público es necesario, es obligatorio, si no te multan, ¿verdad? Y entonces por una parte viene Mañalich diciendo desde su experiencia de médico que no es necesario, que es contraproducente, y finalmente terminan haciéndolo obligatorio y elaborando tutoriales para eso. Respecto de la cobertura en cuanto a las personas que necesiten respiradores artificiales pronto, no se sabe nada, se ha dado una serie de vueltas de carnero el Ejecutivo, ¿verdad? Primero dije que estaban preparados y hasta hace poco aparecía el presidente Piñera diciendo que efectivamente todas las personas que necesitaran un ventilador artificial o un respirador artificial lo iba a tener, ¿verdad? Se mencionó que se había encargado hace mucho tiempo ventiladores a distintos países. Hace poco nuestro ministro dijo que el embajador chino, o mejor dicho, había dicho que China iba a donar 500 respiradores mecánicos, luego el embajador chino dijo que no tenía idea de eso, ¿verdad? Y finalmente surgió el ministro Mañalich diciendo que esto había pasado eso porque estábamos en una guerra de los ventiladores, y lo dijo así, una guerra de los ventiladores en la cual se juega la hegemonía mundial China-Estados Unidos para el resto del siglo, digamos, excusando por eso que no teníamos ventiladores para las crisis que se vengan. Eh, Sobre eso, solamente ahondar en que probablemente tengamos ventiladores o respiradores mecánicos para el momento en el cual se contagien 30.000 personas, ya vamos en más de 10.000 a mi juicio. En función de eso es que se ha evidenciado muchísimo más la necesidad de un Estado garante, de un Estado fuerte. Eso se ha solicitado y a mi juicio eso va a ser también lo que se traspase finalmente a la Constitución. En resumen, una crisis que se ha tenido durante 30 años, ¿verdad? De hecho, una de las consignas del movimiento era no son 30 pesos, son 30 años, en función de una clase política y algunas personas influyentes dentro de las clases socioeconómicas más acomodadas, de manera que han trabajado de una manera absolutamente avara,
¿verdad? Que genera un caldo de cultivo que determina un estallido social en el cual comienzan a morir chilenos directamente, y hoy en día Chile se está encontrando con supervisiones internacionales al respecto, que luego repercuten, ¿verdad?, como una medida extrema para calmar a la población en un nuevo trato, ¿verdad?, en un nuevo acuerdo para efectos de entregar ciertas garantías, y que finalmente da lugar a este proceso de cambio constitucional que eh, se extiende por efectos de la pandemia que estamos pasando, y que da lugar en la actualidad a discusiones tan raras como que, por ejemplo, el Congreso por una parte está legislando para efectos de asegurar una ley o de establecer una ley eh, que obligue a los empleadores a no despedir, ¿verdad?, a sus trabajadores, mientras que por otra parte el gobierno está anunciando que va a recurrir al Tribunal Constitucional porque eso podría repercutir negativamente en la gran empresa, y por supuesto con todo lo que luego trae aparejado ese discurso, que la gran empresa luego se puede ir, que cuando se va surge una crisis, que cuando surge una crisis las personas mueren, y de hecho han dicho que prácticamente que mejor que mueran por COVID-19 a que mueran de hambre por la crisis que se viene, ¿verdad? La primera medida del gobierno fue precisamente fijar un precio de 25.000 pesos, algo así como $30, para efectos del examen para el COVID-19. Eso es todo cuanto tengo a bien informar por esta parte, ¿verdad? Solamente recordar eh, que esto no fue un trabajo individual. Instituciones como Sociedad de Debate UNAV, Centro de Estudios de Derechos Humanos UNAV y Colectivo Impacto Social Hip Hop han trabajado bastante tanto en diseñar, levantar información como para generar acciones y proyectos de impacto. Agradecer a las personas que me han ayudado a investigar durante este proceso: Valentina Barrera, Vicente Correa Reyes, Jimena Donoso Rochabrún, Javiera Baeza González, Marcelo Ibarra Amigo, María José Cuevas Villalobos, Pedro Astudillo Farías, Yulitza Barrales, Yaritza Torrejón, María José Bravo Chura y Valeria Bravo Lillo, ¿verdad? Y recordarles que si quieren buscar constitucionalistas que van a encontrar fácil y que pueden informar en mayor detalle sobre esto mediante las redes, les recomiendo buscar a la maestra Miriam Enríquez Viñas, o a los profesores Hugo Tórtora Aravena, José Ignacio Núñez Leiva, o también Jaime Baza, ¿verdad?, que han sido a mi juicio los más influyentes en esta ponencia, para mí al menos, y los que más se le han jugado a mi juicio por poder llegar con los conocimientos jurídicos a toda la población. Y respecto de las leyes, se las recuerdo una vez más: la ley que modifica el capítulo 15 de reforma constitucional es la ley 21.200, luego la ley 21.216 establece, ¿verdad?, permite la conformación de pactos electorales y establece la paridad tanto de candidaturas como del órgano constituyente, y finalmente la ley 21.221 que modifica el itinerario partiendo desde el 25 de octubre. Dicho eso, entonces, agradezco una vez más la posibilidad de poder participar acá. Mi nombre es Jorge Felipe Albornoz Barrientos y quedo muy atento a las dudas o comentarios que tengan para efectos de poder resolverlos en la medida de mis posibilidades. Todo esto esperando, por supuesto, que se haya escuchado, ¿verdad?, lo que decíamos. Eh, ¿Algunas dudas, comentarios? Agradecer mientras y en caso de que haya preguntas una vez más. eh, y aprovechar la oportunidad también para, no sé si llamar la atención, pero sí manifestar una preocupación que he compartido con algunas personas desde hace ya varios años y que hoy en día se ve más clara que nunca, que es la relevancia de realizar este tipo de actividades vía online. Tanto la docencia online hoy en día es fundamental. Gracias al cielo tenemos la tecnología que nos permite seguirnos comunicando aún en un caso de tragedia como esta, seguir aprendiendo, ¿verdad? La peor tragedia, a mi juicio, de los estados siempre tiene que ver con que el pueblo deje de instruirse, porque el pueblo que no está instruido no puede gobernarse, no puede determinar finalmente lo que le hace bien o lo que le hace mal, y por tanto ninguna política pública va a solucionar los problemas que el pueblo
en cuanto tal no pueda solucionarse, ¿verdad? Si yo vivo mi vida comiendo azúcar, me voy a enfermar, y si vivo mi vida comiendo sal, me voy a enfermar y no va a haber Estado que aguante ni ningún sistema de salud. Y es por eso que la relevancia de este tipo de actividades resulta fundamental para efectos de seguirnos formando y sobre todo para permanecer todo el tiempo alertas respecto de los cambios que están generándose. Digamos, un estado de catástrofe como este simplemente hizo que el mundo que conocíamos hace 3 meses ya no existiera, y hoy en día estamos viviendo en un mundo donde el espectro jurídico y político es muy distinto al que vivíamos hace 3 meses y es más similar a otros estadios de la humanidad, ¿verdad? En cuanto a los derechos de las personas. Así que instarles a seguir desarrollando este tipo de actividades, agradecer muchísimo a todas las personas que colaboraron y que permiten llevar esto a cabo. Al parecer no hay preguntas, así que me despido porque ya estamos cerca de el máximo del tiempo. Tremendo honor, tremendo gusto, quedo a vuestra disposición, y si hay alguien que quiera profundizar más en alguno de estos temas, basta que escriba y llegar a muchas de las personas que el profesor Lima, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por la atención, por permitirme compartir estas ideas. No sé la verdad a qué países estamos llegando, no puedo saberlo al parecer, y eso es muestra, a mi juicio, evidente del tremendo honor, del tremendo agrado que significa poder estar hablando desde mi hogar, en La Pintana, ¿verdad? En una de las comunas más discriminadas de Chile, con mayores índices de delincuencia, drogadicción, pobreza, etcétera. Poder estar llegando a prácticamente todo el mundo es un honor inconmensurable que no alcanzan las palabras para efectos de agradecer. Les mando un caluroso abrazo, les pido que por favor se cuiden, recuerden que la humanidad ha pasado por esto durante muchísimos años, siglos y milenios, por supuesto, eh, y son los momentos en los cuales como especie tenemos que unirnos, y dentro de eso que tenemos que unirnos tenemos que también colaborar, cooperar, trabajar juntos para efectos de poder salir adelante como humanidad. Que nos sirva, no sea muy violento y que los cambios que se generen sean positivos y trascendentes para la humanidad completa. Les mando un fuerte abrazo desde La Pintana, Santiago de Chile. Muy agradecido.